El día de hoy está con nosotros el doctor Carlos Valenzuela García y quien nos va a compartir sus conocimientos y su experiencia a través de la conferencia La resolución de problemas en el aula, aprender a pensar desde lo nuevo. Sean bienvenidos, sean bienvenidos a esta conferencia. Voy a ceder el uso de la voz al maestro Eliseo Santoyo Telles, quien nos hará el favor de presentar el currículum de nuestro conferencista. Buenas tardes, maestro. Gracias, doctora. Buena tarde para todos, estimados compañeros, maestros y maestras. Les voy a suplicar de favor que cierren sus micrófonos para que no haya por ahí alguna irrupción. Y me voy a permitir leer el currículum breve del doctor Carlos Valenzuela García. El doctor Carlos Valenzuela es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y es presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, SOMIDEM. Es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en ciencias en el área de matemática educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en investigación en didáctica de las matemáticas por la Universidad de Valencia, doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, SOMIDEM. Editor asociado de la revista Educación Matemática, profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, en la cual forma parte del núcleo académico básico de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, de la cual es coordinador y en la que desarrolla las líneas de generación y aplicación de conocimiento, desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, y dos, procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. Pues yo los dejo con el maestro Carlos Valenzuela, sin más, para iniciar. Agradezco infinitamente, doctor, que vamos a decir que nos ha echado la mano con todo este asunto. Agradecemos su participación. Adelante, doctor Valenzuela, por favor, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Voy a compartir mi pantalla para dejar la diapositiva. No sé si ya puedan verla. Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces, ahora sí. Pues entonces vamos a comenzar, ¿no? Les decía que les agradezco mucho este espacio. He tenido pocos espacios para trabajar con profesores de nivel medio superior y por eso cuando me hicieron la invitación, pues me motivó así aceptar, ¿no? Comúnmente, como ya decía el maestro doctor y en la presentación, yo pues me desempeño como profesor de educación superior aquí en la Universidad de Guadalajara, pero también pues he tenido experiencia con el nivel básico, desde preescolar hasta secundaria, y alguna que otra vez he dado clases en nivel medio superior, o sea que no estoy tan alejado también de este nivel. Pero bueno, platicando con el doctor Rodrigo, quien me hizo directamente la invitación, decidimos pues como platicar lo que hago, ¿no? Para que también esto sea un poco más ameno y pensar que también esto que yo hago de alguna forma les pueda a ustedes como llamar la atención y utilizar también en su práctica como docentes de este nivel educativo. Entonces decidí en este caso ponerle a la conferencia la resolución de problemas en el aula, aprender a pensar desde lo lúdico. Y en esta conferencia lo que quiero platicarles es un poco sobre mi experiencia como docente, como investigador, pero también como divulgador, ya que durante mi etapa de juventud, cuando era estudiante, yo trabajé en un museo de ciencias, entonces de alguna forma también he tenido un acercamiento directo con este tipo de actividades. Entonces, primeramente quiero agradecer a los organizadores de este encuentro.
por permitirme este espacio, como ya lo había dicho, y les voy a decir brevemente cómo voy a distribuir la plática. Primero les voy a hablar de la motivación, qué es lo que me ha motivado a mí a hacer lo que hago profesionalmente, pero también como persona. También les voy a hablar más o menos de algo de lo que he hecho de investigación y la propuesta que yo hice como resultado de esta, y voy a hacer un cierre breve. Entonces, yo espero no aburrirlos, espero tengamos también como más interacción. Va a haber momentos en los que les pida que hagan un par de cositas y bueno, esperemos que la plática sea amena. Primero voy a empezar a contarles lo que a mí me ha motivado como profesor, como persona, a hacer investigación por alguna de estas líneas que ya de alguna forma el maestro dijo cuando me presentó. Primero, pues una de las líneas de investigación que hago es sobre la resolución de problemas, el pensamiento numérico, algebraico y el uso de tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar como profesores, sabemos que la resolución de problemas se propone en el currículum matemático de todos los niveles educativos. O sea, hasta desde preescolar incluso hasta la universidad, ¿no? Siempre están los problemas presentes en el currículum. Obviamente de diferente nivel, nivel o demanda cognitiva, pero siempre hay que resolver problemas, ¿verdad? Y pues esto, la resolución de problemas, también está caracterizado como una tarea difícil para los estudiantes. Entonces, por eso es que esta línea de investigación a mí me parece interesante como estudiar sobre ella. También, como profesor de universidad, pues yo me he enfrentado al problema de que los alumnos llegan a la universidad con serias dificultades en aritmética y álgebra. Entonces, por eso también es que mi investigación va orientada hacia el pensamiento numérico y el pensamiento algebraico. Otra de las cosas que me ha motivado a investigar, pues obviamente es la incorporación de la tecnología en la educación. No lo pongo aquí, pero sí quisiera hablarles como de manera general lo que he hecho. Particularmente hemos formado un grupo de trabajo en el que hacemos investigación, pero también divulgación o incluso pues diseños para la práctica, con un grupo de investigadores de España y también unos de México. Particularmente este grupo pues lo encabeza Francisco Grimaldo y está, digamos, su núcleo en la Universidad de Valencia, y hemos colaborado y hecho algunos proyectos que tienen que ver con la resolución de problemas y también con el uso de tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, dejo esta presentación por si a ustedes les llama la atención y ver de alguna forma qué es lo que hemos diseñado, qué es lo que hemos encontrado, pues puedan consultarlo a través de este código QR. Eh, entonces, ya les dije que una de mis grandes motivaciones, pues es qué pasa con los alumnos cuando resuelven problemas, por qué hay tantas dificultades o por qué no tienen ciertas habilidades para poder resolver problemas. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Como vimos en el título de la ponencia, pues estamos centrados en resolución de problemas y en cuestiones que tienen que ver con lo lúdico y cómo lo lúdico nos podría ayudar, pues, a desarrollar a lo mejor algunas habilidades para resolver problemas. Pero antes de eso, quisiera, pues, que todos entendamos que es un problema, ¿no? Entonces, quisiera decirles que en matemáticas hay muchos tipos de problemas. Hay problemas de modelización, problemas verbales y también hay muchos enfoques teóricos para poder describir un problema. Seguramente ustedes ya en algún momento lo han de haber escuchado. Entonces, sin profundizar tanto en esto, solo quiero decir que los problemas son, en general, desde mi perspectiva, enunciados en contextos variados. Algunos enfoques o perspectivas teóricas dicen que tienen que ser reales. Otros dicen que no, que pueden ser incluso fantásticos o verosímiles, ¿no? Y que pueden ser planteados como acertijos, pasatiempos o divertimentos matemáticos. Así surgió hace mucho tiempo la resolución de problemas, ¿no? Ahora pues ya tienen más una connotación escolar, pero siguen teniendo estas características. Em, Hay un planteamiento de un enunciado de un problema y hay un resolutor. Y ese resolutor se enfrenta a dar solución a ese problema.
Y cuando se enfrenta a eso, pues eso implica en matemáticas o resolver un problema de matemáticas, pues consiste en que el alumno o quien, el resolutor, pues realice una o varias técnicas o acciones que le ayuden a dar solución al problema, ¿verdad? Entonces, la resolución de problemas, desde el punto de vista didáctico, da lugar a la producción de conocimiento y a la aplicación de conocimientos previos también ante nuevas situaciones o a enfrentamiento de nuevos problemas. Y como les decía al principio, es una tarea fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Por eso es que siempre está como en el currículum, ¿no? Mm, para Paul ya desde hace muchos años, si se fijan ahí, yo lo tengo desde 1957. Él decía que las etapas de resolución de un problema podían como distinguirse cuatro. Primero, cuando uno se enfrenta a un problema, pues hay que comprender el problema. Posteriormente hay que trazar un plan, ejecutar el plan y revisar la solución. Esto, digamos que son las ideas iniciales sobre cómo podríamos nosotros describir un problema y en qué consiste, etcétera. Y de ahí se han ido transformando, interpretando, ¿no? Pero digamos que de manera general, Paul ya propone que resolver un problema implica varias etapas de resolución. Y estas son las etapas: comprender, trazar un plan, ejecutar un plan y revisar la solución. Como les decía, después han habido otras interpretaciones. Por ejemplo, Puig y Cerdán, para ellos un problema verbal, que es un tipo de problemas que se presentan en la escuela o en la etapa escolar, consiste en el planteamiento de un enunciado y el proceso de resolución, pues implica hacer una lectura de ese enunciado, comprender lo que están leyendo. Una vez que se comprende, hacer como un cambio o una traducción hacia el mundo de los signos o hacia el mundo de las matemáticas. Y ya en el mundo de las matemáticas hacer como un tratamiento o cálculos, dependiendo de lo que se requiera, y dar solución al problema e incluso hacer una verificación. Entonces, para Puig y Cerdán, esta es la idea del proceso de resolución de un problema, que no está muy despegada de las ideas generales de Polya. Es decir, pues es comprender el problema, trazar un plan, ejecutarlo y luego dar solución, ¿no? Entonces, digamos, tienen algunos aspectos parecidos. En particular, esto es para hablar de un problema verbal y pues en este proceso existen como diferentes características, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo diseñamos el problema, por un lado, y el problema pues va a llevar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, variables que tienen que ver con la sintaxis, variables que tienen que ver con la semántica, variables que tienen que ver con el contenido que se está provocando en la resolución de problemas. Eso por el lado del diseño del problema. Y por el lado de la resolución, pues ver cómo esas variables puede afectar al proceso de resolución, ¿vale? Entonces, más o menos esa es la idea que yo he asumido sobre el proceso de resolución de problemas y que me ha servido para poder identificar o ver en qué puedo yo ayudar a mis estudiantes para desarrollar habilidades y que puedan resolver problemas. Ujú. Y tomando en consideración eso, les voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a dar unos minutitos incluso para que podamos leerlo e incluso intenten resolver este problema. Y ahorita vamos a hablar sobre él. Mientras les doy un par de minutos y intenten resolver el problema.
Si alguien tiene la respuesta, aunque no me la diga, pero si ya la tiene, levante la manita. Eh, Como dicen en los retos que ponen en las redes sociales, pongan logrado o algo así. ¿Listo? ¿Alguien tiene una respuesta? No importa que sea correcta o incorrecta, no la vamos a revisar, ¿eh? No, no. Nomás quiero ver para continuar. Si alguien ya tiene un resultado, no la tiene que compartir, nomás díganme que ya y para avanzar. Muy bien. Bueno, entonces ya al menos uno, ya con eso podemos avanzar. Entonces, lo que quiero que veamos sobre este problema es su estructura y lo que nos motivó a plantear este tipo de problemas. De manera general les digo, pues obviamente para su diseño consideramos variables semánticas y sintácticas, como se los decía hace ratito, y también un contenido. Particularmente el contenido que consideramos para el diseño de este tipo de problemas, pues es sobre el contenido de los números racionales, ¿sí? Expresados ya sea como fracción o incluso como número decimal, ¿verdad? Entonces, cuando uno plantea este tipo de problemas, pues espera que el alumno pueda como tener ese tipo de conocimiento, ¿no? Sobre el contenido que uno plantea. Entonces, primero, y tratamos de que las oraciones, cuidando este aspecto semántico y sintáctico, pues que sean como de lo más entendibles posibles, ¿no? Primero, la primera expresión, donde dice que un poste está pintado de tres colores diferentes, rojo, azul y negro. Si se fijan, cuando uno hace la lectura de ese enunciado, en teoría uno esperaría que el alumno o el resolutor entendiera que es un todo que se va a dividir en partes y que va a dividir además en tres partes, en rojo, azul y negro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno espera de la comprensión del resolutor con ese enunciado. Posteriormente, cuando uno dice, la parte negra es un tercio de la longitud del poste, uno espera que el resolutor identifique la parte, este, del poste que es de color negra, en este caso un tercio. Y aquí, para poder hacerlo, pues el alumno o el resolutor lo que tiene que hacer es usar la fracción como fracturador, es decir, imaginar o pensar al todo, partirlo en tres partes y agarrar una de ellas y apartarla o asignarle esa como la parte negra, ¿verdad? Y después viene otro enunciado. La parte roja es dos tercios de la longitud que queda. En este caso, si se fijan, la fracción debe ser usada como operador.
es otro uso de la fracción. Y es necesario que se haga una redefinición del todo. En este caso, la parte que se va a hacer o que se va a partir ya es una parte de un todo anterior, es decir, partes de partes. Vamos a obtener partes de partes. Y por eso ahí, como tenemos dos tercios de dos tercios, la fracción está siendo utilizada como operador, ¿sí? Y en esta otra parte, y la parte azul, es 2,70 metros. Aquí lo que estamos haciendo en el diseño de este problema, o la intención del diseño aquí, en esta parte del problema, es que el alumno identifique que una medida es asignada a una de las partes en las que se tuvo que dividir el poste, ¿vale? Y por último, pues es la pregunta, ¿no? Aquí en este caso, el alumno o el resolutor tiene que encontrar cuánto es la medida de longitud del poste, ¿sí? O sea, del todo inicial. Entonces, conceptualmente, aquí hay varias cosas que el alumno debe de comprender para resolver el problema. Y uno de los errores más comunes que hemos encontrado, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que ustedes que sea una respuesta muy común y que ha sido un error? Les digo cuál es el resultado, creo que son 12,15 metros, la longitud del poste. Esa es la respuesta correcta. Pero pueden haber otras respuestas que son incorrectas, ¿verdad? Y que tiene que ver con la falta de comprensión de un estudiante para poder resolver este problema. Pues una de las respuestas más comunes que encontramos con estudiantes es 3,7. Yo me pregunto, ¿por qué creen que es 3,7? Si alguien quiere... Álgebra. ¿Sí? Disculpe, yo creo que es el álgebra. El álgebra. Ok. Esto se podría resolver de forma algebraico y aritmética, ¿verdad? De cualquiera de las dos. Si nosotros llamamos, por ejemplo, la longitud del poste a x, podemos decir que un tercio de x más 2 tercios de 2 tercios de x más 2,7 es igual a x, ¿va? Así tendríamos una ecuación, luego tendríamos que resolverla, encontrar que x es 12,15. Pero luego también los alumnos tratan de hacer un procedimiento aritmético, que eso fue muy común. Y lo que hacen, y no sé si ustedes han escuchado hablar de un famoso problema que se llama la edad del capitán, de un libro clásico que nos cuenta de por qué las matemáticas modernas fallaron. Y es que los alumnos ven cantidades, números, y ellos solamente las suman o las operan de alguna forma. Entonces nosotros nos dimos cuenta que muchos alumnos toman un tercio, 2 tercios y 2,7, lo suman y obtienen 3,7 como resultado. Se fijan, ahí hay una falta de comprensión de la fracción como fracturador, de la fracción como operador y de la fracción asociada a una medida, ¿sí? Que son aspectos o significados distintos del concepto que uno debe de comprender para poder resolver, por ejemplo, problemas de este tipo. Entonces, como nosotros traíamos la hipótesis de que, en particular, esta parte de color verde, en donde los alumnos tienen que usar la fracción como operador y es necesario la redefinición del todo, se dificulta bastante para los alumnos e incluso es poco enseñada en la primaria. Nosotros quisimos ver cómo los estudiantes de nivel medio superior pueden resolver este tipo de problemas e interpretar este aspecto de estos problemas, la fracción como operador y la redefinición del todo. Entonces, eso nos llevó a hacer un estudio, una investigación, pero antes de platicarles más adentro de esa investigación, quisiera nomás decirles brevemente cómo puede uno como profesor identificar el proceso de resolución o analizar o estudiar o revisar el proceso de resolución de problemas de un estudiante. Lo puede hacer de forma aislada o concreta y a eso le llamamos como un nivel de descripción microscópico, porque te centras como en una de las partes de este proceso de resolución. Pero también lo podemos hacer desde un nivel macroscópico, en donde tomamos en
cuenta todo el proceso de resolución de un estudiante. ¿Vale? Entonces, nosotros tomando en consideración esto, pues hicimos un estudio con 258 estudiantes de nivel medio superior. Particularmente lo hicimos en diferentes tipos de bachillerato, lo hicimos en bachillerato general y también en bachillerato tecnológico de la Ciudad de México. Y en este estudio diseñamos varias pruebas, pero en particular aquí les voy a mostrar los resultados de una prueba que consiste en tres problemas. En tres problemas que tienen la estructura como el problema del poste. De hecho, el P1 aquí, pongo el apuntador. El P1 este es justamente el problema del poste. Si se fijan, el problema del poste solamente de los 258 alumnos, el 13,17% obtuvo correcto ese problema. Y como les decía, muchos de los errores fue que ellos decían 3,7 como solución. Bueno, estos tres problemas tienen la misma estructura. La diferencia es que aquí le agregamos como una etapa más. Si se fijan, aquí pues tuvo un porcentaje de éxito mayor, pero ahorita les voy a decir por qué. Entonces, los procesos al hacer el análisis, los procesos que siguen los estudiantes comúnmente para resolver estos tipos de problemas son principalmente aritméticos. Hubo muy pocos algebraicos. Nosotros esperábamos que hubiera una solución algebraica porque pues de alguna forma ellos en prepa ya han estudiado álgebra, ¿verdad? Entonces, no, hubo más soluciones de tipo aritméticas y con apoyo gráfico. Ajá. Es decir, sus concepciones, sus ideas sobre las fracciones estaban muy asociadas a los modelos que comúnmente se les han enseñado en la primaria, ¿verdad? Lo cual no es malo, pero fue suficiente para poder resolver este tipo de problemas, ¿va? Y el problema número tres, ahí vimos que los alumnos tuvieron éxito, pero el procedimiento, el proceso que ellos siguieron fue principalmente por prueba y error, porque se prestaba para hacerse y fue como lo resolvieron la mayoría de los estudiantes o que tuvo bien ese problema. Entonces, esto a nosotros nos ha llevado a pensar, pues, que es necesario, en particular, pues, enseñar de diferente manera, desde los niveles básicos, pero también como que a través de la resolución de problemas, poder desarrollar ciertas habilidades para los estudiantes. Y bueno, eso también a mí personalmente me ha llevado a plantearme la pregunta de cómo puedo hacer yo entonces que un estudiante se sienta atrapado y pueda resolver ese tipo de problemas. Y les voy a platicar ahora un poco sobre la segunda parte del título de esta conferencia. Esto está inspirado en una iniciativa que seguramente algunos de ustedes conocen o incluso hasta pueden ser parte de ella, porque es un proyecto que desarrolló mi compañero de aquí de la Universidad de Guadalajara, de CUSEI, Diego Ramírez, junto con otro grupo de profesores, que se llama Matemáticas en la calle Jalisco. Este es un grupo de profesores pues que se reúnen y hacen distintas actividades de divulgación, ¿no? Y entonces, partiendo de lo que escribimos en esta reseña, yo lo voy a retomar para que veamos cómo el planteamiento de un problema desde una perspectiva lúdica en un evento de divulgación puede llevarse al aula y nos puede ayudar de alguna forma para que los alumnos se involucren y desarrollen ciertas habilidades para resolver problemas. Les dejo el código QR por si a alguien le interesa leer con mayor detalle esta reseña, lo pueda consultar también ahí. Y bueno, particularmente el ejemplo que ponemos en esa reseña es sobre las torres de Hanoi. No sé si la mayoría de ustedes o alguno de ustedes conozca qué son las torres de Hanoi. Si sí lo conoce, pues alguien que me diga de qué se trata. Si Sí, gustas, adelante. Carlos, fíjate que me ha tocado participar en este tipo de evento, pues se trata de pasar los diferentes niveles de las torres de una columna a otra columna
en el menor cantidad de movimientos posible. Entonces, pues ahí hay que hacer una especie como pues de algoritmos, una serie de pasos para no dar no hacer movimientos de más y cumplir con cierta característica que propone el problema, como es, por ejemplo, que nunca una torre más grande debe quedar encima de una torre más pequeña. Y eso, bueno, me voy a atrever 30 segundos, nos lleva a una serie de situaciones, por ejemplo, que en entradas y salidas de almacenes, nunca un saco más grande arriba de uno más pequeño. Por ejemplo, que siempre primeras entradas, primeras salidas, en torres de energía eléctrica, etcétera. O sea, parece un problema muy trivial, pero es sumamente interesante. Gracias. Muchas gracias, maestro. Si se fijan, o sea, cómo de este problema que puede llegar a verse como un juego, porque en realidad nosotros lo ponemos ahí como un reto en este tipo de actividades de divulgación. Los, las personas llegan y entonces, como decía el maestro Liceo, me parece, perdón por que no veo bien la cámara, pero creo que sí, era él. Este, Sí, Sí, gracias. Ellos están pasando, ¿verdad? Para ellos en su momento es estar, como decía, pasar la torre a otro poste, ¿no? Como vemos, tenemos tres postes y discos que conforman una torre, ¿no? Entonces, como dice aquí, estado inicial, estado final, la idea es pasar la torre de un poste a otro, siguiendo algunas reglas. La gente se puede estar ahí buscando cómo hacerlo, siguiendo esas reglas y de verdad, o sea, desde mi experiencia como guía en ese Museo de Ciencias, que les digo, la gente se entretiene y no lo ve nunca, no se ve cansado, no se ve fastidiados, pero cuando uno hace consciente justamente a la persona de lo que está haciendo y cómo eso lo puede aplicar, es un gran logro. Y ya un ejemplo lo acaba de decir el maestro Eliseo. Pero entonces ahora también pensemos, este, cómo lo podemos llevar al aula, ¿no? Entonces, los condiciones del problema son estos. O sea, tenemos una torre en un poste y hay que llevarla a otro poste. ¿Y cómo lo podemos hacer bajo esas condiciones? ¿Podemos mover un disco a la vez? Solo se puede mover un disco por turno. Mover solo discos superiores. Es decir, un disco se puede mover si es el que está en la parte superior de la pila de discos, en la torre. Y nunca se podrán colocar los discos grandes por encima de los discos pequeños, ¿sí? Esas son las tres condiciones que tenemos. En principio, si quieren, pueden llevarse los movimientos que ustedes quieran. El chiste es pasar la torre de un poste a otro. Y como no estoy ahí con ustedes, que haría más dinámico esto, pero gracias a la tecnología y a GeoGebra ya tenemos algunos recursos diseñados para poder jugar con las torres de Hanoi. Entonces, les dejo este enlace, por favor, ábranlo, ya sea que escriban esto en su en su barra del buscador o escaneen el código, ¿sí? Lo dejo un ratito para que empiecen como a escanearlo. Y si no, ahorita les voy a copiar la dirección web en mensajes, ¿vale? Sí. Entonces, a ver. Y me voy acá y vamos a ver. Si no, ahí está la dirección web del GeoGebra, que quiero que vayan a él. Mm, Sí, y entonces, bueno, este es un recurso elaborado como un applet de GeoGebra. Eh, Hay varios recursos, si ustedes se ponen ahí y buscan, va a haber varios recursos que sustituyen, en este caso, por las condiciones en las que estamos, sustituyen al juego físico. A mí particularmente, pues me gusta el juego físico también, pero bueno, esto no es malo. De hecho, es muy bueno también que tengamos estos recursos. Y entonces lo que tenemos que hacer es
Aquí podemos elegir el número de discos, ¿sí? Vamos a comenzar, si quieren, con disco uno, ¿sí? Y le damos, ay, perdón, el disco uno y le damos clic fuera de la casilla y ahí nos deja ver que la torre es, ahí está, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento que vamos a hacer para mover este disco a cualquiera de las torres, en este caso lo movemos a la torre 2, pues es un movimiento, ¿sí? Podríamos moverlo acá. No sé si vieron cómo lo hice, pero es elegir el número de discos. Ahora vamos a elegir el número de discos 2. Bueno, primero hay que ponerle a Torres de Hanoi para que se nos reinicie. Elegimos dos discos. Ahí tenemos nuestra torre con dos discos. Ujú. Y ahora podemos jugar, ¿no? Dijimos que debemos de mover disco por disco, no los dos al mismo tiempo. Y solo podemos mover el que está encima y nunca el más grande ponerlo por abajo, ¿verdad? O puedo mover los dos. Podré mover los dos discos. Entonces, supongamos que vamos a mover el disco uno a la torre 3. Ujú. Para moverlos hay que dar clic en el disco y luego a cuál torre la quieren enviar. Entonces yo quiero mover ahora ese disco y lo mando a la torre 2. ¿Podría mandarlo a la torre 3? No. ¿Por qué? Porque quedaría uno más grande encima de uno más pequeño, ¿verdad? Entonces ya digamos que la base la quité ya de la torre 1. Entonces ahora voy a mover este disco a la torre 2 y ya logré mi objetivo, ¿verdad? Entonces ya moví una torre de dos discos a otro poste y lo hice en tres movimientos, ¿verdad? Y yo así lo puedo seguir haciendo. Ahora una torre de tres discos, selecciono el disco, envío a la torre 2, selecciono el disco, envío a la torre 3 porque la 2 no podría, y luego selecciono el disco y lo envío, por ejemplo, a la torre 3, selecciono el disco, lo mando a la torre 2, selecciono el disco, lo mando a la torre 1. Selecciono el disco, lo mando a la torre 2. Selecciono el disco y lo mando a la torre 2. Y ya logré mover otra vez mis discos a la torre del medio y lo hice en 7 movimientos, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos utilizar con nuestros estudiantes, ya sea de manera digital, como lo tenemos aquí en GeoGebra, en esta versión o en esta otra. Ay, nada más dejen que se quite el... Esta otra, en donde de alguna forma es muy similar, pero más, en donde introducen un poco ya más un lenguaje o símbolos que nos pueden permitir llegar a la formalización. Pero igual aquí dije en el número de discos, por ejemplo, vamos a dejarla con 3. Y el movimiento que se hace aquí es mandar el disco que se puede, ya sea de la A a la B o de la A a la C, tú eliges, ¿no? Entonces, en este caso lo mando allá y este lo mando a la C, ¿no? Este, el B, lo mando al C y este lo mando a la B, el C lo mando al A, el C lo mando al B y el A lo mando al B. Y ya nos dice en cuántos movimientos logramos cambiar la torre, ¿sí? Entonces, este digamos que ya es un poco más, es menos interactivo en el sentido de sentir que tocas el disco, pero te ayuda ya a ir formalizando en cómo son esos movimientos, ¿vale? Entonces, uno puede ir probando con el caso uno, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5, etcétera, ¿no? Y después ir cuestionando a los estudiantes, a los alumnos, para poder lograr la expresión que nos permita, como decía hace rato el maestro, determinar cómo puedo yo saber cuál es el menor número de movimientos, ¿verdad?
en el que yo puedo mover una torre a otra. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Yo espero que se hayan como ahí interactuado un poquito con el GeoGebra. Muy bien. Y entonces, lo que uno espera o lo que uno ya podría hacer en el aula es comenzar a plantear preguntas a los estudiantes. Por ejemplo, esa pregunta que yo les decía a ustedes, que me respondí yo solo por cuestiones de estar de forma sincrónica, si podía yo mover, por ejemplo, el disco más grande a el disco, encima del disco más pequeño. Esa es una forma como de comprender o de evaluar si el alumno comprendió las reglas del juego, es decir, comprendió lo que tiene que hacer, ¿sí? O por ejemplo, otra pregunta como, ¿puedo mover los dos al mismo tiempo? Pues también, ¿no? O sea, es una forma de ir indagando sobre la comprensión del alumno sobre las reglas del juego. Pero luego también uno puede ir preguntando al alumno de tal manera de que logre hacer un registro del número de movimientos. Primero, como les decía, ellos pueden hacer el número de movimientos que quieren, pero después uno puede irlos como guiando para que lo hagan el menor número. Y ese menor número, pues que los vayan como anotando, ¿no? E introduciendo un poco ya la notación formal, ¿no? Y por ejemplo, aquí observar por casos. Cuando tenemos un disco, pues el número de movimientos es uno, ¿verdad? ¿Y cómo lo podríamos es expresar en función de en este caso, de algo que dependa de otro, ¿no? Una sucesión. Pues como esta expresión, ¿no? Luego probamos con el caso 2. Vamos a ver que en el caso 2 pues tenemos tres movimientos, pero llevarla a preguntas como los movimientos del caso anterior, ¿cómo te pueden servir para poder expresar los movimientos de este nuevo caso, ¿no? Y entonces ahí se fijan, el problema se reduce a poder entender subproblemas. Ujú. Y así nos podemos ir para el caso N. Se recomienda que no sea hasta el 4, ¿no? Sino incluso, bueno, no tan grande porque luego, pero creo que las torres de Hanoi pueden tener hasta 7 o 10 discos, o sea, las que presentan comúnmente en los juegos. De hecho, los de GeoGebra, creo que uno de ellos tiene nada más hasta 10. Porque obviamente, pues eso luego el número de movimientos va aumentando bastante, ¿va? Entonces, pues ahí se va a quedar todo el tiempo el niño jugando, ¿no? Y no se trata de eso, sino que se trata de que también deduzca después ese número de movimientos, ¿vale? Entonces, al final, a partir de esos cuestionamientos, de esa orientación, pues los alumnos tienen que deducir esta fórmula de recurrencia, ¿verdad? Que te permite determinar el menor número de movimientos posibles para pasar de una torre en otra, dependiendo del número de discos que tengamos. Ajá. Y esto lo podemos hacer con estudiantes de nivel medio superior. Incluso los estudiantes podrían probar que esta fórmula de recurrencia pues puede ser expresada como una sucesión geométrica, ¿verdad? A partir de este tratamiento algebraico que uno puede hacer, partiendo o sabiendo que el número de movimientos para el caso uno es uno, puede ir uno deduciendo, entonces, y de la tabla que expresó el alumno acá, pues puede ir deduciendo sustituyendo acá, ¿no? Para el caso de de n en movimientos. Ujú. Y llegar a que, pues, el número de movimientos va a tener esta forma. Particularmente, el número de movimientos para el caso uno es uno. Y entonces tendríamos esta expresión, 2 a la n menos uno más todo esto, ¿no? Y nosotros, como tenemos aquí una suma geométrica, sabemos que esa suma geométrica es equivalente a esto. Entonces, de ahí podemos decir que la sucesión geométrica para determinar el n número de movimientos para el caso, bueno, m número de movimientos para el caso n, pues está determinada por esta fórmula, ¿no?
Se fijan aquí, ya uno podría trabajar con los estudiantes eh, cuestiones que tienen que ver con expresiones algebraicas, sustitución, pero también puede uno escribir, trabajar sumas geométricas, sucesiones geométricas o exponenciales discretas, ¿vale? Y sobre todo esa parte de la recurrencia, que de alguna forma está vinculada también con el problema del poste, porque en el problema del poste, una de las dificultades que encontramos es la redefinición del todo, que tiene que ver con esa recurrencia, ¿vale? Y bueno, para ya cerrar y no tardar más y más bien dar espacio para ver si tienen alguna pregunta o alguna duda, quería plantearles esta actividad y cerrar con la reflexión de que pues como docentes vemos que es necesario desarrollar habilidades para la resolución de problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues planteando problemas a los estudiantes. Y una vía plausible para hacerlo es a través del juego y la exploración lúdica, como el caso o el ejemplo que acabamos de ver. Como podemos ver, de ahí se desprende, no podemos indagar más sobre conocimiento matemático, pero también el hecho de que los alumnos empiecen ellos a plantear sus ideas, a proponer solución, a ver cómo poder dar solución a determinado problema, pues obviamente va a desarrollar su pensamiento matemático, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico por si alguien algún día me quisiera contactar y también mi página en la que publico algunas de las cosas que voy haciendo, tanto con mis alumnos de la maestría en la enseñanza en las matemáticas como con mis colegas de otras universidades, otras instituciones. Pues muchas gracias por su atención. Pues, doctor Carlos, encantados. Muchísimas gracias por la gentileza de su experiencia y pues, del aprendizaje y el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Muy interesante. Yo creo que aquí veo las reacciones de mis compañeros, ¿no? Muy agradecidos. Toda una vía para explorar. Creo que necesariamente, pues, ¿verdad? Es una vía que, digamos, esa habilidad de resolución de problemas, necesariamente tendremos que buscar las maneras de ir promoviendo, fomentando esas habilidades. Y como usted señala, bueno, pues la vía lúdica es una excelente alternativa. Yo quisiera dejar el micrófono para que mis compañeros profesores, si tienen dudas, preguntas, intervenciones, agradecimiento, lo que ustedes gusten, compañeros, está el micrófono libre y aquí está el doctor Carlos, perdón, a sus órdenes, a sus órdenes. Entonces cedo el micrófono, compañeros, esperando sus preguntas, por favor. Buenas tardes, Marta Laura del Cebetis 26 desde Oaxaca, agradeciendo al doctor Carlos Valenzuela por la gentileza de, pues, compartir todos sus conocimientos con nosotros y también, compañeros, pues, por estar unidos en esta noble labor que es la enseñanza de las matemáticas. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también voy a tomar tantito la palabra. Saludos al doctor Carlos, al maestro Eliseo. Gracias por la invitación. No, pues muy interesante siempre escuchar las pláticas del doctor Carlos. Realmente dan una perspectiva distinta, ¿no? Del trabajo que hacemos y pues nos pone como que a pensar en qué alternativas para hacer que los chicos desarrollen ese pensamiento matemático, esa reflexión, ese ensayo y error que después genera un sentido lógico quizá en ellos. Así que, pues gracias por compartir, Carlos, el trabajo que has hecho, porque, pues, aunque seguramente, pues ya vieron el currículum amplio del doctor, está en muchos grupos de trabajo, ¿eh? Realmente está en muchos lados, en publicaciones del Sinvestab, del CICATA, en fin. Entonces, pues agradecerle. Muchas gracias. Felicidades, Carlos. Gracias, Rodrigo.
¿Algún otro compañero, compañeras? Mm, ujú. No sean tímidos, compañeros. Adelante. Igual, sí, si alguien quiere levantar su doctorado, pues ahí está el doctor Carlos, dice que lo está esperando, ¿eh? Con mucho gusto, claro que sí. Tenemos la maestría en enseñanza de las matemáticas. Estamos también colaborando con el doctorado. Rodrigo fue alumno de la maestría en donde actualmente yo laboro. Entonces, estamos en apertura, estamos recibiendo ahorita estudiantes. Entonces, si les interesa también por ahí, con mucho gusto. Gracias, ¿Tienen doctor. alguna beca, Carlos? Sí, los estudiantes de tiempo completo se postulan para tener beca de CECITI, lo que antes era CONACYT. Y, por ejemplo, los estudiantes porque tenemos dos modalidades, presencial y distancia. Y la modalidad a distancia puede participar, si son nacionales, en una convocatoria para la condonación de su matrícula. Entonces, esos son el tipo de becas que tenemos para ambas modalidades. No, pues excelente está. Yo no me sabía esa, ¿eh? Qué buena información para los que están ahí. Sí, Doctor Carlos, estoy mirando aquí que dice, Oscar Alcázar dice que si pueden pasar información sobre la maestría, sobre todo a distancia. claro que sí. No estaba preparado, pero no, aquí seguramente lo debe tener. Hay un No. grupo en el Facebook, ¿verdad? Que dice Maestría en Enseñanza de las Matemáticas CUSEI en Facebook. Sí, justo está, mira. Lo pongo ahí y de todos modos les paso la página de, ese es el Facebook de la maestría. Se los mandé desde Somidem. También son invitados a participar en las actividades que hacemos en Somidem. El próximo mes vamos a realizar una feria de difusión de posgrados. En esta feria, pues la idea es como reunir a varios posgrados de todo México para que nos den a conocer como su oferta académica y también vamos a invitar a egresados que quisieran como participar con sus experiencias como estudiantes de posgrado. Y también va a haber especialistas durante el año, cada mes. Un especialista nos va a contar sobre las investigaciones que hacen. Entonces, estén también al pendiente porque igual por ahí hay alguien que les llame la atención y les interese participar en su ponencia, ¿no? Y les voy a poner aquí la página también de la maestría para que vean ahí, ahí está detallado el proceso. Si ustedes se meten, por ejemplo, aquí donde dice aspirantes, está el procedimiento de ingreso, pero también aquí en la convocatoria está el procedimiento de ingreso. Aquí uno puede ¿Sí lo ir estás leyendo. compartiendo, Carlos? Sí, ¿Sí? sí. No, no se ve, No, doctor. comparte. Ah, es que no estoy compartiendo pantalla ya, ¿verdad? Pero A les ver. comparto la liga, perdónenme. Ahí Mm, les puse ya la liga. Ahí está específicamente los pasos o los requisitos para el ingreso a la maestría. Y como les digo, somos de los posgrados, de los pocos posgrados en enseñanza de las matemáticas que tenemos la modalidad a distancia. Ujú. Sí, sí hay más, pero digamos que nosotros somos de los pocos. Ujú. Pues yo ahí conozco al menos a dos personas, a cual estoy viendo una ahorita que salieron de esa maestría, muy, muy buena maestría. Ya por aquí también veo que la doctora Carla Liliana dice que excelente maestría. Sí, de hecho, Eh, sí. La doctora Carla también excelente. Sí. Y Rodrigo, ¿no? Todos. Ujú. sí, y pues agradecer, Carlos. No sé si hay alguien más que quiera participar. Igual estamos a tiempo todavía. Adelante, algún compañero, compañera. Gracias, doctor. Gracias por la charla, muy interesante. Gracias por sus palabras. Mire, aquí estamos dos atentos a su charla. Un gusto, como siempre, escucharlo. Sí. Y pues estamos en contacto. Qué alegría. Déjenme decirles que ahí está Alejandro. Alejandro fue mi alumno, de la maestría.
trabajamos juntos y bueno, por recomendaciones también de la doctora Carla, para que vean que sí, no estoy hablando No, en broma, es en serio todo esto, ¿verdad, Alex? un excelente programa y sí, súper recomendado. Igual, si tienen oportunidad, escojan al doctor de asesor. Así. No, no hay falla ahí, ¿eh? Gracias, Alex. Sí. Yo soy de modalidad escolarizada y Alejandro a distancia, ¿verdad? Así que aquí estamos dos, dos Dos testigos. ejemplos. Ajá. Así es. Un gusto, doctor, un abrazo. Y Gracias. felicidades. Pues creo que si no hay más intervenciones, pues muy agradecidos, doctor. Yo entiendo que hay que estar pues experimentando, buscando, ¿no? Creo que el asunto de la enseñanza de la matemática, bueno, en general la educación es uno de los problemas más complejos de los seres humanos y la enseñanza de la matemática también, más en estos tiempos. Tenemos pareciera una crisis, pues, en la cual conjugan muchísimos factores y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos alternativas, pues, para pues, mejorar nuestro quehacer todos los días. Yo creo que este seminario es una de esas, es una fruto, pues, de esas búsquedas, ¿verdad? De esas búsquedas en este asunto, pues. Y que quisiéramos, ¿no? Desarrollar ese afán, ese gusto por la resolución de problemas en nuestros alumnos. Quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a la charla del siguiente mes, donde va a estar un maestro que estuvo 40 años en la Universidad de Guadalajara, en tesis de maestrías, de doctorados, también en enseñanza de la matemática. Estoy hablando del maestro José Luis Dueñas, que también ya tiene prácticamente 40 años en el sistema tecnológico, en el DGETI. Entonces los invitamos a la charla del doctor José Luis en marzo, que será la experiencia escolar en matemáticas de bachillerato entre la exposición, la acreditación y el olvido. Y esas tres cositas dicen mucho, ¿no? Entre la exposición, la acreditación y el olvido con el doctor, perdón, José Luis Dueñas, siguiente mes. Y invitadísimos todos y pues ojalá se anime más gente, ¿verdad? A entrar a este tipo de escenarios. Eh, algo más, yo simplemente agradecido, doctor Carlos, Gracias. muy Gracias. agradecido. Igualmente. ¿Alguien más que quiera participar antes de cerrar? No, no, gracias por la charla, Carlos, gracias por la charla y seguimos trabajando por ahí. De acuerdo. Y gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias de corazón para todos. Doctor Carlos y Rodrigo, para todos, muchas gracias.